Mi esposo me traicionó. Tuvo una aventura con mi mejor amiga de manera descarada. Después de que decidí divorciarme, él dijo que se arrepentía y temía la división de bienes. Bajo el cielo invernal de Madrid, las luces de Navidad brillaban con fuerza, iluminando las calles empedradas y creando una atmósfera mágica que parecía envolver la ciudad. Las familias se reunían, los niños reían, y el aire fresco de diciembre traía consigo esa mezcla de nostalgia y esperanza. Pero para mí, esa Navidad no sería solo una celebración. Era el preludio de un conflicto que cambiaría mi vida para siempre. Hola, soy Saya. Vivo con mi esposo, Ben, en una casa cálida a las afueras de Madrid. Y aunque aún no tenemos hijos, nuestra vida parecía estar perfectamente encajada, como las piezas de un rompecabezas. La Navidad siempre fue una época de reflexión para mí, un tiempo para agradecer todo lo que tenía, y este año no iba a ser la excepción. O eso pensaba yo. Catalina, la hermana de Ben, nunca ha sido fácil para mí. Desde que la conocí, sentí una desconexión inmediata. Es curioso cómo las personas pueden transmitir una sensación tan fría sin decir una sola palabra. Aunque los padres de Ben, gente humilde y sencilla del campo, eran amables y generosos, Catalina parecía pertenecer a un mundo completamente diferente, un mundo que no podía comprender. A pesar de haber crecido en una granja como yo, su corazón parecía estar en otro lugar. Recuerdo claramente la primera vez que la vi. Ben y yo habíamos estado en la finca de sus padres, rodeados de un ambiente cálido y acogedor, donde todo era simple y genuino. Estábamos terminando nuestra visita cuando ella llegó. Catalina estaba parada en la entrada, con una mirada distante, como si todo lo que ocurría alrededor fuera ajeno a ella. Su presencia parecía vacía, como si no perteneciera a ese lugar, y por alguna razón sentí que algo no iba bien. A lo largo del tiempo, descubrí que Catalina había pasado la mayor parte de su infancia lejos de sus padres, viviendo con su tía en la ciudad, y eso explicaba su frialdad y falta de conexión con su familia. Pero lo que más me sorprendió fue lo que sucedió después. Catalina nunca me aceptó. Desde el primer momento, me trató con una frialdad que no podía entender. A veces pensaba que quizás simplemente no me conocía bien, que con el tiempo podría llegar a gustarle, pero lo único que conseguí fue que su desprecio creciera cada vez más. Me hablaba con dureza, como si fuera una intrusa, y cada intento de conversación parecía un esfuerzo inútil. Nadie me había advertido de su naturaleza manipuladora, pero pronto comencé a notar cómo controlaba a su hermano y a sus padres. Jugaba con sus emociones, los manipulaba para que siempre estuviera en el centro de atención, y ellos, especialmente Ben, no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Yo trataba de ignorarlo, esperando que las cosas mejoraran, pero cuanto más intentaba integrarme, más difícil se volvía. Mi relación con ella llegó a un punto crítico cuando Catalina intentó sabotear mi boda. Un par de días antes del gran día, recibí una llamada inesperada. Mi exnovio, que ya no veía desde hace años, me contactó para decirme que Catalina lo había llamado y le había pedido que apareciera en mi boda para hacer un escándalo. No podía creer lo que escuchaba. Me sentí como si todo lo que había hecho hasta ese momento, preparar una boda sencilla pero hermosa, rodeada de mi gente más querida, fuera una burla para ella. Cuando le mencioné a Ben lo que había sucedido, él no me creyó. Sus padres también lo descartaron como un malentendido. Estaba completamente sola en esto.
Nadie veía lo que yo veía. Nadie entendía lo que me estaba sucediendo. Mientras tanto, Catalina seguía manipulando a su hermano. Y yo me encontraba atrapada en una red de mentiras y engaños que no sabía cómo escapar. Pero lo peor estaba por venir. El día de la boda, mientras estábamos en la iglesia, algo sucedió. Durante la ceremonia, en un momento de calma, me acerqué a Catalina y le mostré unas fotos de su prometido que había encontrado por casualidad. Fotos que mostraban una verdad incómoda, una verdad que ella había estado ocultando. No sé si era por el shock de la revelación o por el hecho de que su secreto estaba a punto de salir a la luz, pero lo que siguió fue un caos total. Las personas que antes parecían ser parte de una familia unida comenzaron a mirarme de manera diferente. De repente, el amor y la alegría que había esperado durante tanto tiempo se convirtieron en una pesadilla pública. Catalina se echó atrás y la confrontación comenzó. Las palabras que intercambiamos fueron duras, llenas de resentimiento y frustración. No solo me había manipulado, sino que también había jugado con las emociones de los que más quería. Y ahora todo se venía abajo. Ben no entendía por qué había actuado de esa manera, y mis suegros tampoco. Fue en ese momento que decidí que ya no iba a callarme más. Si tenía que ser la villana de esta historia para finalmente liberar mi verdad, lo haría. Le mostré las pruebas a todos, las fotos, las llamadas, todo. Ya no iba a permitir que Catalina destruyera lo que más amaba, mi vida, mi felicidad. Lo que ocurrió después fue una mezcla de caos y revelaciones. Catalina no solo había tratado de sabotear mi boda, sino que había estado manipulando todo para separarnos. La verdad salió a la luz, pero lo que más me dolió fue que mi familia, la que había creado a mi lado, parecía no poder ver la realidad de la situación. Mientras tanto, yo me quedé con una lección amarga. En la vida, hay personas que solo buscan destruir lo que tú más amas. Y lo más difícil es cuando esas personas son las que más quieres. Cada vez que intentaba algo, yo trataba de mostrarle a Ben la verdad sobre cómo era realmente su hermana, pero él siempre se negaba a verla. No puedo culparlo del todo. Catalina es alguien a quien él no conoció mucho cuando era niño. Ella venía a casa por las fiestas y cosas así, pero no se quedaba mucho tiempo. Solo regresó después de la universidad y, como siempre pasa en estos casos, su regreso fue como una ráfaga de aire fresco para su familia. Mi esposo y sus padres la adoran, y es imposible que vean lo que yo veo en ella. Yo solía pensar que su carácter, tan distante y frío, era solo una fase, que con el tiempo, tal vez, lograría integrarse más en nuestra vida. Pero con cada intento fallido, me di cuenta de que estaba soñando. Catalina tiene una habilidad impresionante para manipular a todos a su alrededor. No comete errores frente a ellos. Rara vez se deja atrapar. Y cuando lo hace, cuando alguna de sus mentiras o manipulaciones se hace evidente, simplemente dicen que fue un error, una broma. Un ejemplo claro de esto sucedió en nuestra fiesta de aniversario, una de esas noches que uno espera con tanto cariño. Todo iba bien hasta que Catalina se levantó frente a nuestros amigos y con una sonrisa burlona les dijo que Ben y ella me habían atrapado siendo infiel. Uno de mis amigos, que no podía creerlo, vino a contarme todo. Tuve que aclararlo con todos los presentes. Fue humillante, doloroso, pero lo peor fue que cuando la confrontamos, se rió y dijo que era solo una broma. Una de esas bromas
que ella sabía que haría que todos se sintieran incómodos, pero que nunca iban a cuestionar, porque siempre estaba envuelta en ese halo de diversión que la hacía parecer inofensiva. Esa fue la única vez que Ben se enojó con ella, pero solo duró un día. Ben tiene una paciencia infinita con su hermana, pero yo, sinceramente, ya no podía más. Después de que me pidió disculpas y dijo que no tenía malas intenciones, él la perdonó. Y por supuesto, sus padres también lo hicieron. Como siempre, Catalina salía ilesa, como si nunca hubiera hecho nada malo. Es así como funciona todo, ¿verdad? Las manipulaciones, las bromas crueles, las mentiras, todo se disuelven cuando ella sonríe y dice, es solo una broma. Y todos se olvidan, todos menos yo, porque yo era la que quedaba herida, la que se sentía pequeña en su mundo, la que no podía encajar. Al principio, traté de salvar a mi esposo y a mis suegros, de hacerles ver lo que estaba pasando, pero me di cuenta de que en realidad lo único que conseguía era lastimarme más. Catalina es muy astuta, y Ben casi nunca me cree cuando se trata de ella. Aunque puede ver claramente que no nos llevamos bien, siempre se mantiene al margen. Y eso me dolía más que cualquier palabra dicha. Me sentía invisible para él, como si mis sentimientos, mi dolor, no importaran. Al final, hace casi 2 años, tomé una decisión: rendirme. Dejar de intentar mostrarle la verdad sobre su hermana. Después de todo, tenía mi propia vida que manejar, ¿no? Si Catalina no me causaba problemas directos, dejé que hiciera lo que quisiera, mientras no afectara nuestra vida. Así, empecé a evitarla lo más posible, a dejar de jugar sus juegos infantiles. Y para mi sorpresa, Catalina me dejó en paz, al menos en gran parte. Estaba tranquila, pensando que al fin había encontrado una forma de manejar la situación. Pero algo cambió hace unos meses, cuando Catalina empezó una relación seria. Me contó que él le propuso matrimonio, y aunque en el fondo me sorprendió, no lo dudé. Me alegré por ella. Pensé que tal vez, esta vez todo sería diferente, que por fin encontraría su felicidad, que se mudaría lejos de nosotros y que empezaría una nueva vida con él, alejada de nuestras complicaciones. Pero las cosas nunca son tan sencillas, ¿verdad? Porque hace unos días me enteré de que Ben planea darle $50,000 como regalo de bodas. $50,000. No podía creerlo. Cuando me enteré, me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Ben, el hombre con quien construí mi vida, estaba dispuesto a regalarle a su hermana la suma que, para nosotros, representaba casi todo lo que habíamos ahorrado durante años. Esa cantidad de dinero que habíamos planeado usar para reparaciones de la casa y otros proyectos importantes, iba a desaparecer en un solo regalo para Catalina. Le pregunté, casi desesperada, ¿qué te pasa?, tratando de entender cómo había llegado a tomar esa decisión sin ni siquiera consultarme. Pero lo que me dijo me dejó aún más confundida. Es mi decisión. La mayor parte del dinero es mío y puedo hacer lo que quiera con él. Intenté hacerle entender que ese dinero era nuestro, que lo necesitábamos para nuestro futuro, para nuestra vida juntos. No me escuchaba. Catalina le había pedido ese dinero y él no pensaba en lo que yo sentía. Lo peor de todo fue cuando descubrí que sus padres, que en algún momento habían intentado darnos dinero para nuestra boda, que rechazamos porque queríamos algo más íntimo, le habían dado todo lo que habían ahorrado para su boda a Catalina. Una cantidad más que suficiente que ni siquiera ella necesitaría para tener una boda lujosa. Pero Ben no lo entendía. Le dije que no podía seguir viendo cómo ella manipulaba todo para conseguir lo que quería, pero él no quería escuchar.
Catalina había pedido $50,000 y él pensaba que se los debía dar. ¿Sabes lo peor? Cuando llamé a sus padres para confirmar si Catalina ya había usado ese dinero, me dijeron algo aún más impresionante. Le habían dado todo lo que habían ahorrado para nuestra boda, porque nosotros no lo habíamos usado. De hecho, esa cantidad de dinero habría sido más que suficiente para cualquier boda, incluso una lujosa. Catalina podría haber planeado una boda de ensueño, algo digno de una reina, y no tendría que preocuparse por nada. Intenté llamarla, pero no quiso contestar. Estoy segura de que todo esto lo está haciendo para fastidiarme. Lo sabe. Sabe que Ben haría cualquier cosa por ella. Se lo dije a él, le conté todo, pero solo me dijo que no le importaba si Catalina ya tenía suficiente o no. Si ella pedía algo, él lo iba a dar. Y yo simplemente no podía creerlo. Ben, el hombre con el que me casé, se estaba dejando manipular de nuevo por su hermana. El dinero que habíamos ahorrado con tanto esfuerzo, el futuro que estábamos construyendo, estaba a punto de desmoronarse por culpa de Catalina. Y yo, sin saber qué hacer, me preguntaba si aún quedaba alguna forma de luchar por mi vida, por mi felicidad, o si esta batalla ya la había perdido. Han pasado casi 2 semanas desde mi última actualización, y la situación con Catalina, mi cuñada, sigue empeorando. No creo que pueda detener a mi esposo. He intentado hablar con él una y otra vez, pero parece que nada de lo que diga le hace cambiar de idea. Y déjenme ser clara, no es que no lo haya intentado. He hecho todo lo posible por ser comprensiva, por apoyarlo en sus decisiones, pero hay límites que no puedo cruzar. Y este es uno de esos momentos en los que siento que mi paciencia ha llegado a su fin. Primero, quiero agradecer a todos los que me han apoyado en este proceso. Sus comentarios me han dado fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, también he recibido algunas sugerencias que me han hecho pensar, como por ejemplo, que debería entender la situación de mi esposo y ser más solidaria con su decisión de ayudar a su hermana. Pero déjenme aclarar algo. Ser comprensiva no significa ser una tonta. No significa quedarme quieta mientras mi marido gasta nuestra vida entera en alguien que ni siquiera valora el sacrificio que estamos haciendo. No se trata solo de dinero, se trata de nuestra seguridad financiera, de nuestra estabilidad. Y eso es algo que no puedo poner en riesgo por nada del mundo. Al principio, estaba dispuesta a aceptar que mi esposo quisiera ayudar a su hermana, porque sabía que ella era importante para él. Pero lo que ha sucedido es completamente diferente a lo que imaginé. Catalina no necesita el dinero. Lo único que quiere es usar a su hermano y a sus padres como si fueran una máquina expendedora de efectivo. La situación ya se había salido de control antes, pero ahora que he descubierto que tiene todo planeado para mudarse lejos y abrir su propio negocio con el dinero que le están dando, me siento completamente traicionada y mi esposo ni siquiera parece darse cuenta de lo que está pasando. Es importante que entendáis algo. El dinero que mi esposo está a punto de regalarle a su hermana no es solo su dinero, es nuestro dinero, el que hemos ahorrado juntos para nuestras necesidades, el que hemos trabajado duro para tener una base sólida. Y aún así, mi esposo, de forma completamente irresponsable, está dispuesto a derrocharlo en una causa que ni siquiera tiene justificación. Estoy segura de que, si fuéramos una pareja rica que no tuviera que preocuparse por nada, todo esto no me afectaría tanto. Pero no es así. No somos ricos y nuestras finanzas son limitadas. Necesitamos ese dinero y no puede ser que él lo gaste de esta manera. Hoy, después de un par de días de intentar hablar con él,
finalmente le planteé la situación nuevamente. Le expliqué lo absurdo que me parecía la idea de darle $50,000 a Catalina para su boda, especialmente cuando no estábamos bien económicamente. Le pedí que, al menos, redujera la cantidad y le diera algo más razonable. Pero como siempre, se negó a escucharme. Me dijo que juntos ganaríamos el dinero de nuevo, que no era para tanto, que todo estaría bien. Pero en el fondo, sentía que él no entendía lo grave que era la situación. Le expliqué que su hermana no nos necesitaba y que ya había recibido suficiente dinero de nuestros suegros. Pero él no me escuchó. Se quedó firme en su decisión y me dijo que confiara en él, que todo estaba bien. Fue entonces cuando algo en mí se rompió. El hecho de que, después de todo lo que hemos pasado juntos, él no pudiera ver el daño que esto me estaba causando, me hizo sentir muy triste y decepcionada. ¿Cómo podía ser tan ciego ante lo que estaba pasando? A pesar de que había hablado con él de forma clara y directa, él seguía eligiendo creerle a su hermana, a pesar de todo lo que había hecho en el pasado. Me sentí impotente, como si estuviera luchando sola contra una marea de incomprensión. Y, por más que me esforzaba por encontrar una solución, sabía que nada iba a cambiar. De hecho, me dijo que ni siquiera quería hablar del tema más. Ya había tomado su decisión, y esa era la última palabra. Esa noche, me senté sola en la sala, pensando en todo lo que había pasado hasta ahora. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas. ¿Por qué no podía mi esposo ver lo que estaba pasando? ¿Por qué estaba dispuesto a perder tanto solo para complacer a una persona que no pensaba en él? Y, lo peor de todo, ¿por qué sentía que no había nada que pudiera hacer para cambiarlo? Al final, tomé una decisión. Había que saber qué estaba haciendo Catalina con el dinero que le estaba dando mi esposo. No podía quedarme de brazos cruzados mientras ella aprovechaba su relación con él para tomar lo que quisiera. Así que comencé a investigar. Hablé con varias personas que conocían a Catalina e incluso hice que una amiga cercana se hiciera pasar por alguien enojado conmigo para obtener información. No tardé mucho en descubrir la verdad. Catalina no solo no necesitaba el dinero para su boda, sino que ya lo tenía todo cubierto. Estaba ahorrando lo que le quedaba para mudarse y abrir su propio negocio con su prometido, Simon. Aunque no era una persona que conociera bien, sentía que este chico no podía ser tan bueno como parecía, si estaba dispuesto a casarse con alguien como Catalina. De todas formas, no me importaba mucho él. Lo que me importaba era que Catalina estaba usando a su hermano y a sus padres para alcanzar sus propios fines, sin importarles el daño que causaban a los demás. Entonces, decidí contarle a mi esposo lo que había descubierto. Le expliqué que su hermana no solo no necesitaba el dinero, sino que ya lo tenía todo planeado. Le pedí que reconsiderara su decisión, pero, como era de esperar, no me escuchó. «Ella es mi única hermana», me dijo, «y esta es su boda. Quiero darle lo que quiera». Me sentí aún más desesperada al escuchar esas palabras. Mi esposo estaba ciego por su amor incondicional hacia su hermana y no veía el daño que esto nos estaba causando. Le dije que podía regalarle el dinero que quisiera, pero que mi parte de los ahorros no podía tocarla. De alguna manera, logré separar mi parte en otra cuenta, porque si algo debía hacer, era proteger mi futuro. Ahora, mientras veo todo esto suceder, me pregunto si alguna vez las cosas serán diferentes. Si alguna vez mi esposo se dará cuenta de la manipulación de su hermana. O si, al final, será demasiado tarde para nosotros.
Han pasado 2 semanas desde mi última actualización y la verdad es que ya no tengo esperanza. El tiempo me ha enseñado que algunas luchas no valen la pena. Y este es uno de esos casos. Mi esposo sigue decidido a ayudar a Catalina, sin importar lo que le diga. Ya no sé cómo más expresarlo. No puedo seguir diciéndole lo que ya sabe, porque las palabras ya no hacen efecto. Es como si estuviéramos atrapados en un círculo vicioso, donde mis preocupaciones se estrellan contra su terquedad y ni siquiera se da cuenta de lo que está perdiendo. La lucha por el dinero, por nuestra estabilidad, me está agotando. A esta altura, lo único que me queda es quedarme al margen y observar cómo todo se desmorona. Intenté una vez más hablar con él. Intenté explicarle que Catalina no necesita el dinero, que está tomando ventaja de él y de sus padres, utilizándolos como un cajero automático. Pero él no escucha. Me dijo que su hermana siempre había sido parte de su vida y que nunca iba a dejarla en la estacada, incluso si eso significaba que tenía que sacrificarse. Por un momento, sentí como si fuera la villana de nuestra historia, como si mi necesidad de proteger nuestra vida juntos fuera un capricho egoísta. Pero luego me recordé a mí misma que no se trata solo del dinero, se trata de nuestra relación, de la confianza y el respeto que se supone que debemos tener el uno al otro. Aún así, ya no tengo fuerzas para seguir luchando. Así que decidí darme por vencida. Miré a mi esposo, tan convencido de su decisión, y supe que, por más que intentara, no iba a cambiar su postura. Fue entonces cuando decidí que tenía que investigar por mi cuenta, averiguar qué estaba haciendo Catalina con el dinero que tanto estaba solicitando. Me sentí como una detective, pero con cada paso que daba, el dolor se hacía más palpable. El dinero no era solo una cuestión económica, era la representación de nuestra confianza, de nuestra vida juntos, que él estaba dispuesto a poner en peligro por algo tan superficial. Me enteré de algo que me dejó helada. Catalina no necesitaba el dinero, ni mucho menos. Ya había planeado su boda, tenía la mayoría de los gastos cubiertos y, lo peor de todo, estaba usando el dinero para financiar su fuga, para mudarse lejos y comenzar una nueva vida con su prometido, Simon. No me sorprendió que Simon estuviera involucrado en todo esto, pero lo que sí me sorprendió fue la manera descarada con la que lo estaba haciendo. No solo le pedía dinero a su hermano, sino que lo estaba utilizando para tapar sus propios errores, para salir de una situación que ni siquiera era real. Decidí que tenía que contarle a mi esposo lo que había descubierto. Le expliqué que su hermana no solo no necesitaba el dinero, sino que estaba planeando mudarse y comenzar un negocio con su prometido. Le expliqué que ella había estado mintiendo todo este tiempo, usando a su familia para conseguir lo que quería. Pero, una vez más, él no me creyó. Dijo que estaba exagerando y que mi impresión de su hermana era incorrecta. Me dolió profundamente, porque no solo me estaba ignorando, sino que me estaba haciendo sentir como si fuera la que estaba siendo irracional. La situación se volvió más difícil cuando comencé a investigar más sobre Simon. Lo vi en un centro comercial, caminando con una mujer. Al principio, pensé que podría ser una amiga, pero mientras observaba más de cerca, me di cuenta de que no era una amiga. Había algo en su lenguaje corporal, en la manera en que se miraban, que me decía que había algo más. Y fue entonces cuando lo vi entrar con ella en un hotel. El corazón me dio un vuelco. No podía ser verdad. ¿Cómo podía estar tan cerca de la boda de Catalina y estar engañándola de esta manera?
Pasé toda la noche dándole vueltas a lo que había visto, preguntándome qué hacer a continuación. ¿Debería contarle a Catalina lo que había descubierto? ¿O debería simplemente dejarla casarse y enfrentar las consecuencias? Por un lado, sentía que ella merecía saber la verdad, que merecía saber lo que su prometido estaba haciendo detrás de su espalda. Pero por otro lado, sabía que, incluso si le contaba la verdad, probablemente no me creería. Ya me había hecho sentir como una intrusa en su vida, y no creía que ahora fuera el momento adecuado para darle esa noticia tan devastadora. A pesar de todo, decidí hablar con Catalina. La llamé y le expliqué lo que había descubierto, cómo su prometido la estaba engañando, cómo todo lo que estaba planeando con el dinero no era más que una mentira. Le pedí que hablara con su hermano, que dejara de tomar dinero cuando no lo necesitaba, que pensara en lo que estaba haciendo. Pero Catalina, como siempre, me despreció. Me dijo que era su boda y que merecía el dinero, que no entendía por qué yo me metía en todo esto. Me habló con tanta rudeza, con tanta indiferencia, que me di cuenta de que jamás me escucharía. La conversación terminó con un simple «buena suerte en tu boda» y colgué el teléfono. Ahora me encuentro atrapada en una encrucijada. ¿Debo contarle a Catalina la verdad y arriesgarme a perderla de una vez por todas? ¿O debo dejarla casarse y enfrentarse a las consecuencias por sí misma? Estoy agotada de luchar, agotada de intentar salvar a todos los que me rodean. Mi corazón me dice que debo contarle la verdad, pero mi mente me grita que me aleje y los deje caer por su propio peso. Y, mientras tanto, mi esposo sigue tan ciego como siempre, sin darse cuenta de lo que está perdiendo. Yo, por mi parte, ya no sé qué hacer. Pero lo único que sé con certeza es que, por primera vez en mucho tiempo, hola a todos. Lamento la demora, pero aquí estoy. La boda ya ha pasado, hace unos días, pero he querido esperar un poco, porque lo que sucedió después de esa fecha fue aún más inesperado que todo lo que había ocurrido hasta ahora. En su momento, decidí guardar silencio sobre lo que sabía de Simon, pero las circunstancias me han dado la razón, y lo que pasó en la boda me hizo ver que, en el fondo, estaba haciendo lo correcto. No obstante, les debo una explicación completa. Incluso el día de la boda, aún me encontraba atrapada en el dilema de si estaba tomando la decisión correcta al guardar lo que sabía sobre Simon. Cada parte de mí sentía que tenía que hacer algo para evitar que mi cuñada, Catalina, se casara con alguien como él. Pero la situación en la boda se volvió tan caótica que, cuando todo terminó, ya no dudaba más de mi elección. No sé si fueron los nervios, la presión de la ceremonia o todo lo que había estado acumulándose en mi interior, pero algo se rompió esa noche. Todo comenzó con un accidente que, a la postre, terminó siendo un momento de pura revelación. En medio del bullicio de la boda, mientras trataba de escapar de la multitud para calmarme, me encontré con Simon. Ninguno de los dos estaba prestando atención y, sin querer, tropecé con él, apenas rozándolo. Fue un pequeño golpe, sin más importancia, pero lo que ocurrió después fue completamente inesperado. Simon reaccionó de una manera completamente desproporcionada, como si hubiera sido yo la culpable de su desdicha. Comenzó a maldecirme, preguntándome si estaba ciega. Al principio, traté de disculparme, pero él no estaba dispuesto a escucharme. Empezó a insultarme, a llamarme nombres, de la misma manera que mi cuñada, Catalina, siempre lo había hecho, por algo que fue claramente un accidente. No pude soportarlo. En ese momento, mi paciencia se agotó. Le dije que, por ser su boda, no repetiría lo que quería decirle.
y le di una bofetada. Sin embargo, la respuesta de Simon fue aún más humillante. Sin pensarlo, tomó un vaso de jugo y me lo lanzó a la cara. Fue como si un vendaval me golpeara, pero lo peor no fue el jugo en mi rostro, fue la violencia de su acción, la brutalidad de alguien que, a pesar de ser el prometido de Catalina, no dudaba en humillarme delante de todos. En ese momento, mi esposo llegó y la furia en sus ojos era evidente. Parecía que iba a golpear a Simon, pero pude detenerlo. La situación era tan tensa que ni siquiera sabía si debía intervenir o dejar que todo tomara su curso. Mi esposo, con una voz tensa y controlada, exigió que Simon se disculpara, que reconociera su error. Pero Simon, en su arrogancia, se negó rotundamente. No solo se negó, sino que nos dejó claro que no le importábamos en absoluto. Fue en ese instante cuando Catalina apareció y mi corazón se hundió en mi pecho. Esperaba que, al ver lo que había sucedido, Catalina se pusiera de nuestro lado. Al fin y al cabo, estábamos hablando de su hermano, alguien que había estado allí por ella toda su vida. Pero no fue así. Lo que ocurrió a continuación fue aún más desconcertante. Catalina, al ver la escena, nos culpó de todo. Simon, en su actitud despectiva, le dijo que no nos quería en la boda y, para mi asombro, Catalina estuvo de acuerdo con él. Con una frialdad absoluta, nos dijo que nos fuéramos. La traición fue tan profunda que mi esposo no podía procesarlo. No podía creer que su propia hermana lo estuviera echando, que, después de todo lo que había hecho por ella, lo estuviera tratando de esa manera. Mi esposo comenzó a discutir con Catalina, su voz quebrada de incredulidad. Le dijo que, por todo lo que había hecho por ella, no entendía cómo podía rechazarlo de esa manera. Le recordó el generoso regalo que le había dado, los $50,000, que, aunque no eran lo que originalmente habíamos planeado, eran más que suficientes para ayudarla a comenzar su vida de casada. Pero Catalina, con una actitud de total indiferencia, le respondió que el dinero no le daba el derecho de tratar a su esposo de esa manera. Fue absurdo, totalmente injusto. Todo había comenzado con un accidente, algo tan trivial, pero para ella era la excusa perfecta para justificar su actitud. La discusión siguió, y fue entonces cuando decidí sacar las fotos que había tomado, las fotos que, aunque no eran lo suficientemente claras para ser pruebas definitivas, mostraban a Simon con otra mujer en un hotel. Les mostré las imágenes y esperé que al menos eso hiciera que Catalina empezara a dudar de su prometido. Pero su reacción fue, nuevamente, desconcertante. Catalina, con una calma casi inquietante, comenzó a justificar la situación. Dijo que las personas en las fotos podrían ser cualquiera, que la coincidencia de los rasgos era solo eso, una coincidencia. Y, para mi sorpresa, se permitió decir que, si Simon estaba con otra mujer, no importaba demasiado. Fue como un golpe en el estómago. Mi esposo, indignado, le preguntó cómo podía decir algo tan espantoso, y Catalina, sin un atisbo de vergüenza, le explicó que ellos tenían una relación abierta, que lo que Simon hiciera en su tiempo libre no era asunto suyo. El aire se cortó. Nadie, ni su hermano, ni sus padres, podía asimilar lo que acababa de escuchar. En especial, los padres de mi esposo, que no solo no entendían el concepto de una relación abierta, sino que estaban profundamente avergonzados de ver cómo su hija trataba todo esto con tal ligereza. No estábamos en la ciudad, en un ambiente donde esas cosas pudieran considerarse normales. Estábamos en un ambiente más tradicional, más cerrado, donde este tipo de comportamientos
no solo eran impensables, sino que también eran inaceptables. La discusión alcanzó su punto culminante cuando mi esposo, desbordado por la furia, se acercó a Simon y, en un impulso, le dio un golpe con una copa de vino. El sonido del vidrio rompiéndose resonó en el aire y Simon cayó al suelo, derrapando sobre el mármol de la boda. Pero lo peor de todo no fue el golpe. Lo peor fue el desdén con el que Catalina lo miró, como si todo lo que había ocurrido no tuviera importancia. En ese momento, supimos que la boda estaba más que arruinada. No solo nos echaron de la boda, sino que, de alguna manera, todos fuimos víctimas de la indiferencia y la manipulación de Catalina y Simon. Durante el viaje de vuelta a casa, mi esposo no dejó de lamentarse por el dinero que había entregado. Se arrepentía, pero al menos se sintió un poco aliviado cuando se dio cuenta de que había guardado una parte antes de entregárselo todo. Parecía que todo lo que había hecho por su hermana había sido en vano. En ese instante, la verdad se hizo tan clara como el agua. No solo nos habíamos perdido el respeto de Catalina, sino que también habíamos perdido nuestra dignidad en esa boda. Pero a pesar de todo, supe que era lo mejor. Habíamos llegado al final de ese capítulo y ya no quedaba más que seguir adelante. Después de lo que sucedió en la boda, algo dentro de mí se despertó. Ya no podía seguir permitiendo que las cosas fueran como antes. Mi esposo, aunque devastado y confundido, parecía aliviado por haber recuperado una parte del dinero, pero no era suficiente. Fue entonces cuando le dejé claro, con una determinación que ni yo misma sabía que tenía, que ese dinero no era de él, era mío. Y más importante aún, era para una emergencia. No iba a sacrificar nada para recuperarlo. No iba a poner en riesgo nuestros ahorros por algo que, en mi opinión, era más que justo. Así que le dije, con voz firme, si realmente quería ese dinero, debía pedírselo a su hermana o empezar a trabajar horas extras, porque yo no iba a ceder. En ese momento, sentí que algo cambió dentro de él, algo dentro de su mente, algo que había estado bloqueado, pareció hacer clic. Aunque al principio no lo entendí completamente, al día siguiente, para mi sorpresa, me dijo que había llamado a Catalina. Había pedido el dinero de vuelta. Yo no esperaba que ella accediera, pero lo hizo. Su respuesta fue casi anticlimática. Está bien, ya tengo suficiente con lo que me dieron mis padres, no necesito más. Y, para ser su hermano, no fuiste demasiado generoso. Eso me dolió, lo reconozco. Tal vez para ella ese dinero no significaba mucho, pero para nosotros había sido mucho. Había costado sacrificios, noches sin dormir, decisiones difíciles que tomar. Pero en sus ojos, nunca fue suficiente. Después de ese día, la situación siguió dando vueltas como una espiral que no se detenía. La fiesta, que había continuado después de nuestra salida, no fue lo que esperaban. Nos dijeron que la atmósfera fue rara. Mis suegros, aunque devastados por todo lo sucedido, no podían ignorar las señales. Durante todos esos años, había indicios de que las cosas con Catalina no eran lo que parecían, pero lo que más les dolió fue que su hija, la que siempre había sido su orgullo, había caído tan bajo. A pesar de todo, no podían evitar preguntarse cómo no se dieron cuenta antes. Era como si algo en sus corazones ya lo hubiera anticipado, pero no supieron cómo darle forma. Los últimos días han sido una mezcla de versiones cruzadas, comentarios llenos de rabia y mucha confusión. Los chismes no han dejado de volar, y la verdad sobre el matrimonio abierto de Catalina ha dejado a todos más desconcertados de lo que jamás pensé que pudiera pasar.
la gente ha empezado a hablar, y no solo por la pelea en la boda, sino por la revelación sobre la relación abierta. Eso fue lo que verdaderamente desbordó el vaso. Todos quedaron atónitos al descubrir que, para ellos, lo que sucedía entre Catalina y Simon era algo completamente normal. Para nosotros, que veníamos de un entorno más tradicional, fue un shock. No solo porque no lo entendíamos, sino porque sentíamos que todo lo que había sido un accidente, ahora tenía un peso mucho más grande, una intención más profunda. Justo ayer, una tía de mi esposo me llamó, no para darme consuelo, sino para chismorrear sobre la boda. Ella, que también había sido echada, no podía dejar de hablar de lo que había visto. Según me contó, había visto a Simon coquetear con una camarera durante la fiesta. Aunque lo que le dijo a la chica parecía inofensivo, para ella, para esta tía que todavía vivía en su propio mundo de convenciones, fue la gota que colmó el vaso. No había entendido nada sobre el matrimonio abierto de Catalina y no estaba dispuesta a aceptarlo. Cuando le reclamó a Simon por su actitud, también fue despedida de la boda, como si fuera una intrusa. Fue todo tan surrealista que me costaba creer que estuviera sucediendo de verdad. Al menos esa tía solo había dado algunos utensilios de cocina como regalo de boda. Nada comparado con lo que habíamos hecho nosotros, que incluso habíamos dado una suma mucho más significativa. Y lo peor, ni siquiera estaba relacionada con Catalina de una manera tan cercana. A pesar de todo lo que pasó, algo bueno ha salido de todo esto. Mi esposo, Ben, ha empezado a ver a su hermana tal como es. Ya no es la persona que pensaba que conocía, y eso lo ha transformado de una manera profunda. He notado que, a pesar del dolor, ha comenzado a asumir responsabilidades con una nueva perspectiva. Ha estado trabajando horas extras en su trabajo, algo que nunca había hecho antes. Aunque ha recuperado el dinero, no es eso lo que le preocupa. Ahora lo que quiere es compensarme, de alguna manera, por todo lo que hemos pasado. Quiere ganar lo suficiente para que podamos hacer las reparaciones que necesitamos en la casa, para que podamos recuperar nuestra estabilidad sin tocar nuestros ahorros. Es un pequeño consuelo, pero lo aprecio. Lo que más me impacta, lo que más me duele, es que la verdad siempre sale a la luz. Catalina, en su intento de manipular a todos, ha creado una red de mentiras que, al final, ha destruido todo lo que tocó. Su relación con Simon, su matrimonio abierto, todo lo que parecía normal para ella, ha resultado ser el catalizador de la destrucción de su propio mundo. Y lo que más me lastima es que, a pesar de todo esto, ella no parece comprender las consecuencias de sus acciones. No entiende que lo que ha hecho no solo nos ha afectado a nosotros, sino que ha dejado una huella imborrable en su propia familia. La verdad, por dolorosa que sea, siempre tiene una manera de salir a flote. No sé qué nos deparará el futuro, pero al menos ahora sé que no estoy sola. A pesar de todo lo que ha sucedido, mi esposo y yo estamos más unidos que nunca. Hemos aprendido de esta experiencia, y aunque el camino sea incierto, sé que vamos a seguir adelante. Con todo lo que hemos vivido, sé que no hay nada que no podamos superar. Siempre he creído que lo mejor para todos sería que Catalina se casara y se alejara de nuestras vidas. Y por un tiempo, esa fue la solución que tanto deseábamos. Lo bueno, sin embargo, nunca dura tanto como esperamos. Como si fuera una efímera calma antes de la tormenta, la paz que brevemente disfrutamos se desvaneció más rápido de lo que pude imaginar. Ahora todo está mucho más complicado, y la historia que pensábamos que cerraría con un capítulo triste,
Resulta que aún tiene muchas páginas por escribir. Catalina se ha divorciado oficialmente de Simon. Y aunque suena sencillo decirlo así, la situación no lo es en absoluto. Para mis suegros, esto ha sido un golpe aún más fuerte, porque aunque el divorcio de Catalina parecía la solución a sus problemas, se ha convertido en una complicación financiera aún mayor. La suma de dinero que le dieron a Catalina, en su intento por darle un futuro mejor, ya no existe. Parte de ese dinero se desvaneció en su extravagante boda y la otra mitad se perdió en el proceso de divorcio. Podría decir que fue todo un desperdicio, pero en realidad, lo que más me duele es que ni siquiera recibieron algo memorable de vuelta. Si, al menos, hubieran tenido una jirafa en la boda o algún gesto que justificara tanto gasto, tal vez habría valido la pena. Pero claro, nadie escuchó mis ideas en su momento. A pesar de todo, volvamos a centrarnos en lo que realmente importa. El divorcio de Catalina no solo fue un desastre financiero, sino que también resultó ser un asunto bastante curioso. No quiero sonar como una persona crítica, ni mucho menos una bomber, aunque no sé si esa palabra tenga la misma fuerza en este contexto. Pero debo ser honesta. Si decides vivir un matrimonio abierto, lo menos que puedes hacer es asegurarte de que sea con alguien en quien confíes y, sobre todo, que establezcas límites claros desde el principio. No es tan complicado, ¿o sí? Supongo que alguien con más experiencia en este tipo de relaciones podría darnos su opinión en los comentarios, pero para mí está claro que si eliges algo tan complejo como eso, debe ser con la madurez necesaria para afrontarlo. Simon, el esposo de Catalina, no era esa persona. No puedo culparlo completamente, pero no puedo dejar de pensar que, como en todo, la responsabilidad es compartida. Catalina tampoco es una persona en la que uno confíe fácilmente. Ninguno de los dos tenía la madurez necesaria ni el respeto que una relación abierta de esa magnitud requiere. Es decir, según lo que Catalina misma dijo, no le importaba con quién Simon estuviera. Y aunque a mí me parezca extraño que alguien pueda llegar a esa conclusión tan fácilmente, ella misma lo expresó con esa desdén. Pero ahora, cuando él ha comenzado una relación con alguien mucho más joven que ella, no puedo evitar pensar que hay algo más detrás de todo esto. Y lo más curioso es que, como un reflejo de lo que sucedió, se llevó consigo la mitad de su dinero, como si todo fuera parte de un juego. A fin de cuentas, Catalina presentó el divorcio y, como era de esperar, el proceso no fue nada amistoso. La situación fue aún más compleja por el hecho de que, aunque en muchos lugares existe el divorcio por culpa, para demostrar un caso de engaño necesitas pruebas claras. Cuando has sido tan vocal sobre tu relación abierta, el margen para construir una defensa sólida se reduce drásticamente. Así que, al final, lo que el Estado hizo fue dividir los bienes de manera equitativa y, como ya imaginaba, eso dejó a Catalina con mucho menos de lo que esperaba. Una buena parte del dinero de mis suegros se esfumó sin dejar rastro. Y lo peor de todo, gran parte del dinero de Catalina también se fue en el proceso, el cual, por supuesto, también dejó una huella imborrable en su vida. Mis suegros son personas buenas. Siempre lo han sido y han querido lo mejor para sus hijos. Nadie les pidió que ayudaran a Catalina, pero lo hicieron porque, en su mente, era lo correcto. Este tipo de situaciones no son fáciles para nadie, y la verdad es que me duele profundamente escuchar comentarios crueles que afirman que se lo merecían. Ellos no lo merecían, ni mucho menos. Solo querían ayudar a su hija, y no tienen la culpa de no haber anticipado lo que vendría. El que Catalina no supiera manejar su vida como un adulto responsable
no es algo que ellos pudieran haber previsto. Las buenas intenciones no siempre se traducen en buenos resultados, y a veces la vida no es tan justa como debería. Sé que este no es el final feliz que todos esperábamos, pero quiero compartir algunas buenas noticias, algunos aspectos positivos de mi vida, para contrarrestar toda esta negatividad. Finalmente, hemos comenzado las reparaciones en la casa. Después de tantos meses de espera y de dar largas a los planes, hemos decidido que es hora de mejorar nuestro espacio. Y lo mejor de todo, Ben ha trabajado muy duro para ahorrar el dinero necesario sin tocar nuestros ahorros. Si algo hemos aprendido de toda esta experiencia es a ser más prudentes con nuestras finanzas y a no depender de nadie más. Este es nuestro dinero. Lo hemos ganado con esfuerzo. Y aunque el proceso haya sido largo, la sensación de independencia es invaluable. Aún no estamos listos para tener hijos. Ambos entendemos lo costoso y desafiante que puede ser criar una familia en estos tiempos. Así que hemos decidido esperar un par de años más. No queremos precipitarnos. Y aunque el deseo de tener hijos está presente, sabemos que hay mucho que debemos hacer primero para garantizar que les demos un buen futuro. Mientras tanto, estoy trabajando con todo lo que tengo por una promoción en mi trabajo. Si todo sale bien, podría significar una estabilidad aún mayor para nosotros en el futuro, algo que nos permitirá vivir con menos estrés y más tranquilidad. Así que, por favor, deséenme suerte. En este momento, realmente la necesito. Por otro lado, hay algo que me alivia. Aunque Catalina sigue viviendo en su ciudad, al menos se mantiene alejada de nosotros. Eso es lo más importante. Ha intentado, en varias ocasiones, reparar la relación con mis suegros y con Ben, pero hasta ahora no ha tenido demasiado éxito. Parece que las heridas son demasiado profundas y las mentiras demasiado grandes como para que el perdón sea algo sencillo. Por lo menos, la paz ha regresado a nuestras vidas, aunque sé que no durará para siempre. Al menos, por ahora, tenemos un respiro, y espero que continúe así, porque después de todo lo que hemos vivido, lo último que quiero es una nueva tormenta. A veces, en medio de tanto caos, es importante detenerse un momento, respirar y apreciar lo que realmente tenemos. Al final, aunque las cosas no salgan como planeamos, siempre podemos encontrar una forma de seguir adelante. Lo importante es estar juntos, apoyarnos mutuamente y nunca perder de vista lo que realmente importa. Y aunque el camino no sea fácil, tengo la esperanza de que, con el tiempo, todo lo que hemos vivido será solo una lección más en nuestro viaje.